Pues es difícil responder esa pregunta. Yo diría que tiene elementos de cruzada, pero quizás le falta, porque una cruzada al final era algo reconocido como tal por la Iglesia jerárquica, y esto es más un levantamiento espontáneo de campesinos que lo que hacen es una acción de defensa de su templo, de defensa de su creencia y de defensa también de los sacerdotes perseguidos. Bueno, para eso hay que entender que hay una resistencia a un gobierno que agrede a las creencias, a la fe, a la libertad religiosa, pero también hay una gran diversidad de población. Y entonces, tanto el modo de agresión como el modo de responder es diverso. Hay una resistencia en las ciudades, pero digamos que es una resistencia también de acuerdo al ataque, mucho más, si quieres llamarle así, civilizado, ¿no? Mientras que en el campo el ejército se dirige a tomar los templos, ¿no? que han sido expropiados por el Estado, y es una gente, pues, si quieres, en ese sentido yo diría como más de responder vehementemente a lo que ellos consideran una agresión inesperada. Bueno, esto es muy interesante porque solo así se entiende bien la guerra cristera. Es decir, algunos críticos con la posición de la Iglesia, con la posición de los católicos mexicanos, lo que vienen a decir es, bueno, estos son unos vándalos, ¿no? Y en realidad se llegó hasta el último punto que se podía llegar para intentar una solución pacífica. Ejemplos. Primero se habla con el presidente. De hecho, hay una última reunión y se conservan las actas de la reunión con los obispos, donde prácticamente le suplican al presidente: no lleve usted al pueblo a esta situación. Y la respuesta del presidente es muy clara. A ustedes les quedan dos caminos: o las cámaras, es decir, presentar su propuesta al Congreso, o las armas. O las armas, les dice el presidente. ¿Qué hace los laicos mexicanos que se habían organizado en una liga? Reúnen firmas. 2 millones de firmas en tiempo récord, una población dispersa de 18 millones. Las presentan al Congreso. ¿Qué hace el Congreso? Las desprecia. Los llevaron al límite. Realmente yo creo, bueno, no lo digo yo, lo dice alguien mucho más autorizado, que es Jan Meyer. Dice, es incomprensible cómo una persona con el sentido de Estado que tenía Plutarco Elías Calles, que es un gran estadista, que crea instituciones, que cree en el progreso de México, que en partes, durante sus primeros momentos de presidente, es un pacificador, ¿cómo se mete en esta cuestión? Entonces, ¿es personal? Creo que hay algo personal, sin duda. Incluso Meyer, Enrique Krause hablan de su ilegitimidad, como porque él era un hijo ilegítimo, ¿no? Y que por tanto eso pesó mucho en él. Yo creo que más allá de eso que puede pesar, creo que es más el contexto en el que se forma Calles, que, vamos a decirlo abiertamente, es un contexto muy marcado. Él es del norte, por la influencia del pensamiento de la masonería, de un liberalismo radical jacobino. Entonces todo eso está en Calles. Fue una guerra que además se hubiera prolongado indefinidamente. ¿Por qué? Porque es una guerra hecha por civiles que conocen muy bien el terreno. Es una guerra que recuerda un poco a la guerra de independencia en España, ¿no? Por trasladarnos aquí, donde hay algunos jefes militares, pero son escasos. Al principio es absolutamente dispersa, poco a poco van adquiriendo un orden. Ahí es importante la intervención de la Liga, que está formada por hombres de ciudad, que fichan, ¿no? Es prácticamente como un fichaje de fútbol, fichan a un militar estrella, que es Enrique Gorostieta. Y Enrique Gorostieta va a poner orden en ese ejército disperso. Pero Enrique Gorostieta sabe muy bien que no puede plantear una guerra de enfrentamiento contra una fuerza como es el Ejército Federal. Entonces lo que van haciendo son ataques, ¿no?, esporádicos, toman posiciones sin ánimo de retenerlas mucho tiempo porque no pueden resistir, pero van diezmando la capacidad del gobierno federal. Y después, ¿qué pasa? Que se retiran y esos mismos que estaban en armas, llega el gobierno federal
y entonces son campesinos ¿quiénes son? ¿Dónde están los enemigos, ¿no? Es un poco cómo transcurre la guerra. Claro, todo esto, ¿por qué surge? ¿Por qué hay un levantamiento? Porque los obispos toman una decisión muy radical. Es una decisión muy fuerte, pensándola desde el punto de vista católico, que es suspender el culto público. Es decir, el gobierno nos ha llevado a una situación donde nosotros no podemos existir como una iglesia libre, porque nos piden que los sacerdotes pasen por el filtro del gobierno, porque el gobierno nos va a decir qué sacerdotes sí y quiénes no, y cuántos sacerdotes por estado. Bueno, entonces, como nos han llevado a ese punto extremo, nosotros tomamos una decisión extrema que sirva de presión al gobierno, y es suspender el culto público. Claro, pensaban en una solución rápida. La guerra se va prolongando y no hay solución, porque no le ve solución. Tan no le ve solución Calles que su sucesor, que es Obregón, ya está en pactos en Estados Unidos con el episcopado mexicano para llegar a un acuerdo. Entonces, por una parte, el gobierno ve que esa guerra no se acaba y que está siendo una sangría. En la guerra cristera murieron 25.000 personas. Por otro lado, la postura de Roma también cambia, que esto es muy interesante. Claro, Roma dice, esta guerra dura mucho tiempo, la gente no tiene sacramentos, las iglesias están vacías, esto puede afectar la fe, hay que llegar a un acuerdo, no podemos mantener esta situación. Entonces, tanto el gobierno mexicano como Roma presionan para buscar una solución al conflicto. Y de ahí salen los famosos arreglos. Pero no se tiene en cuenta, y esto es muy importante decirlo, no se tuvo en cuenta a quienes estaban peleando por su fe. No se contó con ellos. Pues yo creo que si uno adopta la perspectiva de un cristero, alcanzaron la gloria y yo creo que el tiempo es la manifestación. Es decir, aquello por lo que peleaban, aunque tardara mucho tiempo en conseguirse plenamente, se consiguió. Yo diría que junto a esa gloria, muchos de ellos alcanzaron, lo voy a poner entre comillas, ¿vale?, un martirio, porque una vez que se hacen los arreglos y se pactan, los obispos pactan con el gobierno una amnistía, todos los grandes dirigentes, los líderes de ese movimiento armado, fueron sistemáticamente asesinados por fuerzas cercanas al gobierno. Y durante, yo diría, los primeros años que siguieron a ese cese de la violencia, muchos de ellos lo que tuvieron fue una tremenda frustración. Es decir, se sintieron traicionados. Hemos luchado por nuestra fe, hemos luchado por la Iglesia, y los que son representantes de la propia Iglesia, pues no han contado con nosotros. Que esto también habría que matizar mucho, porque quienes llegaron a ese acuerdo con el gobierno, estoy convencido, lo hicieron con la mejor de las disposiciones y con la mejor intención. En México durante mucho tiempo fue silenciado. Y fuera de México, si tú preguntas, si no llega a ser por la película esta famosa de Andy García de hace unos años, yo creo que en España casi nadie ha oído hablar jamás de los cristeros, y eso que México es un país próximo, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, pero de los cristeros, pues le suena muy poca gente. Tan fue silenciado que el historiador que realmente vuelve a traer al estudio, ¿no?, y a la investigación el tema y lo rescata, cuando va a México, que es Jan Meyer, ¿no?, estudia en la Sorbona, entonces va a hacer su tesis de doctorado. Él era más bien, lo ha contado él, o sea que no estoy descubriendo nada íntimo, ¿no?, era más bien agnóstico, muy de pensamiento, digamos, izquierdista, pero había un profesor en la Sorbona que era un jesuita mexicano, y que le dice, mira, este tema te puede interesar. Entonces él va a investigar aquello. Era un asunto muy silenciado, cuya importancia se había disminuido terriblemente. Parecía prácticamente que eran pues 4 vándalos que se habían levantado contra el gobierno y con una excusa religiosa. Cuando Meyer empieza a investigar, los archivos, tanto del Estado como de la Iglesia, se los cerraron. O sea que hasta ese punto era silenciado.